Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gracias al Señor que nos permite estudiar la palabra. Creo que la palabra es lo que nos va a ayudar grandemente en todo el proceso de nuestra vida cristiana. Dios es maravilloso. Hoy vamos a tocar un tema bien importante: el rapto y la gran tribulación. Yo creo que es un tema que nos puede ayudar. Hemos hablado de él y se habla mucho, y gracias a Dios por eso. Pero necesitamos sembrar esta palabra en nosotros y comenzarla a vivir. Esa es la grandeza de lo que la palabra nos enseña. Vivirla, poderla gozar, poder tener esta intimidad con Dios. Eso es lo que nos va a proteger en todo momento. Cuando leemos en la Biblia, en el Salmo 19, ¿quiénes serán guardados en medio de cualquier dificultad? Aquellos que están realmente guardando la palabra de Dios. Yo le invito a que tome su Biblia y busquemos en el Salmo 19, verso 7. ¿Qué me dice a mí la Biblia? Porque si necesitamos entrar dentro de este tema que es tan importante para la iglesia y que necesitamos tenerlo totalmente fresco en nuestra mente y en nuestro corazón. El saber que vendrá un día, un momento en que nuestro Señor Jesucristo venga. Y claro, se van a verificar muchos eventos muy importantes y que necesitamos ser parte de esos eventos. Dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y escucha lo que dice el verso 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila un panal. Así que, mis hermanos, bienvenidos al estudio. Estaremos tratando este tema tan importante, el rapto y la gran tribulación. Bienvenidos a Palabra de Vida. Muy bien, mis hermanos, yo le invito a que tenga su Biblia a la mano y pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé la revelación, el entendimiento. Padre, gracias te damos por la palabra que vamos a leer y queremos vivirla, sentirla en nuestro ser, Señor. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea nuestra dirección en todo y que mi mente, mi corazón pueda entender lo que dice tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tocaremos muchas citas bíblicas en este tema. Yo espero que usted esté preparado. La palabra rapto se usa para referirse al arrebatamiento, ese arrebatamiento sobrenatural, ¿sí?, que vendrá sobre los creyentes en los últimos días. Y esto es de acuerdo a la palabra de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Así que le invito a que tome su Biblia. Esta palabra es muy conocida para muchos, pero para mucha gente le ha faltado el entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir. Leemos la Biblia únicamente con una lectura sin poderla discernir, meditar. Y este tema es de meditarlo, porque es bien importante para ti y para tu casa. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de autoridad, esto es lo que nos está diciendo la Escritura, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Tenemos que fijarnos qué elementos se está aquí refiriendo el apóstol Pablo. Voz de mando, ¿sí?, que es bien importante, con voz de arcángel, anunciándolo, y con trompeta de Dios.
Muy bien, si es trompeta de Dios, tenemos que buscar luego en Apocalipsis dónde están las trompetas de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice que descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es, todos aquellos que murieron revestidos de Cristo. Esto es lo que nos dice la Escritura. Aquellos que vivieron la palabra y que fueron temerosos de la palabra y que vivieron realmente el mandamiento, el precepto de Dios para su vida. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Este pasaje está hablando de los que ya murieron en Cristo y aquellos que aún viven, ¿sí? Pero dice la palabra que serán transformados, serán arrebatados. Hay algo aquí bien especial, mis hermanos. Y dice que el Señor viene en las nubes, dice, y lo vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El concepto se refiere a lo que Pablo llama nuestra victoria sobre la muerte. Y lo dice en 1 Corintios 15, 51 al 55. ¿Qué nos dice esta escritura? Porque podemos compararla. Dice así: he aquí os digo un misterio. Esto es parte de los misterios que están en Dios y que Dios le reveló al apóstol Pablo. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Muy bien, muchos serán arrebatados, levantados de la muerte, y otros estarán vivos, pero dice que serán transformados. Luego dice en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser un evento rapidísimo. Harpazo es arrebatar con fuerza y mucha velocidad. Esto es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, cuando se toque la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta será la transformación maravillosa que vendrá sobre los hijos de Dios, aquellos amadores de la palabra, aquellos que han vivido una relación con Dios y que murieron preparados para este evento. Y aquellos que estarán vivos tienen que prepararse para este evento. O sea, no podemos darnos el tiempo o relajarnos en muchas maneras de vivir. Necesitamos estar siempre confiando en Dios, obedeciendo sus mandamientos y sus principios. Aquí es donde viene una protección maravillosa de Dios para con sus hijos, no importa la situación que se esté dando. Entonces Pablo nos está afirmando y dice que el último enemigo que será conquistado es la muerte. Ya la muerte no tendrá poder más sobre los hijos de Dios. Y dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. En la iglesia existen dos posturas. Escuche, dos posturas de interpretación de la Escritura. Y es referente a este tema. Muy diferentes al tiempo del rapto. Primero, algunos creen que ocurrirá antes, dice, de un tiempo de gran tribulación. Y otros creen que ocurrirá después de ese tiempo. Muy bien. Si estudiamos la palabra y le ponemos atención, tú sacarás tu propio concepto de este asunto. Para el estudio, muy bien,
Mira, para el estudio de la palabra, no solo necesitamos estudiar 1 Tesalonicenses o Mateo capítulo 24. Hay mucha escritura que nos van a dar dirección bien apropiada, muy apropiada. Y entonces necesitamos fundamentarnos en 5 columnas doctrinales que la Biblia revela. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas? Dice Lucas 24, 44 y 45. Leamos esa palabra. Lucas 24, 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto lo está diciendo Jesús. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuche bien lo que está diciendo el Señor. Que Moisés habló de Jesús, los profetas hablaron de Jesús y los salmos hablan de Jesús. Entonces necesitamos investigar qué es lo que Moisés, los profetas y los salmos hablaron de Jesús tocante a este tema. O sea que nuestro Señor Jesucristo se basó en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora bien, encontramos también otras columnas de interpretación muy importantes, y es la enseñanza de Cristo, la enseñanza de nuestro Mesías, Jesús. Y también la enseñanza de Pablo. Pablo habló acerca de este tema y necesitamos también recurrir a lo que el Señor le mostró a Pablo, los misterios que le mostró a Pablo. Y nos tenemos que guiar a través de esta palabra. Entonces, examinaremos primero todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la tribulación. Y luego examinaremos las Escrituras del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué enseñó Cristo de la gran tribulación? Necesitamos entender eso. ¿Qué fue lo que Él enseñó? Muy bien. En Mateo 24:15 comienza a dar la primera alusión. Cristo se refirió a ella una sola vez en todo su ministerio. Fue en su discurso sobre el fin. Veamos Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Aquí necesitamos comprender algunos puntos bien importantes que necesitamos verlos, ¿sí? Y entonces, vonos a la Biblia, por favor, y busquemos Mateo capítulo 24. Yo buscaré esta cita bíblica también. Mateo capítulo 24. Muy bien. ¿Qué me dice la Escritura en Mateo capítulo 24? Aquí el Señor nos habla de las señales del fin de los tiempos. Y podemos comprender qué es lo que nos dice aquí la palabra. Dice: estando sentado en el monte de los olivos, en el verso 3, sus discípulos se les acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muy bien, el Señor Jesús comenzó a dar una explicación. Yo trataré de ser bien corto. Mira que nadie os engañe, le dice. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Escúcheme lo que le está diciendo a sus discípulos: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Y luego el Señor dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, les dice. Porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. O sea, el pueblo de Israel tenía que ver la situación de que habrán rumores de guerra y aún se despertarán, ¿sí? Batallas contra el pueblo de Israel. Y eso lo sabemos perfectamente hoy día como ha estado Israel. Unos los atacan, otros están aquí. De repente hay tiempos de tranquilidad y tiempos que se levantan contra el pueblo de Israel. Pero dice:
aún no es el fin. Mucha hostilidad. Israel tiene siempre que estar muy alerta a toda hostilidad. Porque dice que se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, pero hay algo bien importante. Dice que habrán hambre y terremotos. Habrán guerras, hambre y terremotos por todas partes. Y esto nos refiere a Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla del cuarto sello. Mis hermanos, hay hambre, hay muerte, cosas terribles, hay terremotos, hay hambrunas fuertes hoy día. Y se ven en muchas naciones y aún hoy día Europa está con problemas de alimento. Y que el comprar alimento en Europa resulta muy caro. Y andan buscando la provisión del alimento. Tienen dinero, muy bien, pero si no hay alimento es un problema. Y otras naciones están con una escasez. Si vemos en Guatemala hay problemas. Mucha gente internamente en Guatemala está padeciendo de desnutrición, niños muriendo porque no hay alimento. Entonces, el Señor nos está hablando que estamos en un tiempo muy fuerte, muy delicado. Y sin embargo, Dios ha guardado a los suyos. La palabra del Señor es tan preciosa. Y luego también dice en el verso 24:8, pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, dice, aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Si tú guardas la palabra y das testimonio de que eres hijo de Dios y que obedeces los mandamientos de Dios, por causa de eso, tú serás perseguido. Seremos perseguidos. Todo aquel que se levanta creyendo en Cristo Jesús y da testimonio de su fe, será perseguido. Y eso ya lo estamos viendo a través de todo lo que está sucediendo en las naciones. Pero el Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien. Entonces luego hacemos referencia al verso 15, cuando el Señor Jesús está hablando de tribulación. Y dice la palabra en el verso 15, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Dice la palabra, el que lea, entienda. Muy bien. Fíjese bien que desde el verso 1 hasta el verso 14 de Mateo 24, nos está hablando de acontecimientos que se darán. Y que por causa de mi nombre dice que seréis aborrecidos. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel directamente. Ahora bien, toda la gran tribulación, el epicentro es Israel, el pueblo de Dios. Pero en las naciones está la casa de Israel extendida por todas las naciones. Y si hay conflicto en el mismo centro de Israel, habrán también conflictos en las naciones, habrá persecución. O sea, y todo aquel que busque a Dios con todo su corazón estará bajo ese enfoque. Hoy día, gracias a Dios, Guatemala nos hemos mantenido con esa libertad. Hay naciones ahora mismo que no tienen la misma libertad que estamos teniendo nosotros ahora mismo. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje de Mateo 24:15? Veamos. Uno empieza por referirnos al profeta Daniel. El Señor Jesús basa su doctrina en los profetas y toma a Daniel como ejemplo. 2. Jesús basa su doctrina en el Antiguo Testamento. 3. También da la idea que necesitamos entendimiento
Esto no es inmediatamente obvio. Necesitamos discernir las cosas que nos tiene Dios para nosotros. 4. Luego Jesús da instrucciones y una advertencia. Él explica lo que se debe de hacer. Y al ver la abominación, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, si volvemos al verso 15, escucha. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora es el anticristo. Cuando veáis que el hombre de pecado viene al lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Es Jerusalén, que envuelve todo lo que es el templo, porque dice que querrá ocupar y se sentará haciéndose pasar como Dios. Entonces, el anticristo estará allí. Y cuando el pueblo de Israel lo vea en el lugar santo, que es Jerusalén, y que establezca su ejército, toda su fuerza bélica contra él, da el Señor instrucciones. Y las instrucciones que le da es claras, mis hermanos. Entonces los que estén en Judea, dice el verso 16 y verso 17, huyan a los montes. Ahora bien, ¿qué son los montes? Podemos pensar que son las montañas. Pero montes es un término profético que se refiere a las naciones. Huyan a las naciones porque vendrá gran destrucción. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Si estás en el campo, está diciendo, huye, no regreses, porque este es el principio de dolores y muy fuertes. Entonces, queda claro que la única gran tribulación de lo que Jesús enseñó fue limitada a su pueblo y a su tierra en el Medio Oriente. Lo que estamos diciendo es que es el epicentro de esta palabra, es Israel. Pero que habrá una extensión hacia las naciones. ¿Qué me dice si pensamos un poquito más allá? Las naciones se unirán para pelear en contra de Israel. Pero todas las demás naciones no tendrán guerra entre sí mismas, sino es en Israel. ¿Ven ustedes el panorama? Muy bien. En medio de toda esta guerra, claro está que Satanás comenzará también persecución con los israelitas, los judíos que estén viviendo en las naciones. Y los cristianos que estén viviendo en las naciones. Aquellos que están guardando la palabra y que dan testimonio de Cristo Jesús. Va a haber persecución. Ahora bien, he dicho que el uso profético de la palabra monte se refiere a las naciones. Y si tú quieres investigarlo, pues busca Jeremías 51:25, Isaías 2, capítulo 2, versos 1 y 2. Hay muchas citas más. Entonces, para poder determinar el pasaje de Daniel al que el Señor se refiere, necesitamos encontrar 5 detalles en el mensaje de Daniel. 5 detalles. Cuando el Señor hace alusión de el profeta Daniel en el verso 15 de Mateo 24. ¿Qué nos dice? Debemos de encontrar, número 1, un lugar santo en el que se ponga. ¿Que se ponga qué? La abominación desoladora. 2, una abominación desoladora, o sea, el anticristo. 3, una gran tribulación que viene. 4, esta tribulación será iniciada por la abominación que causa desolación. Y 5, esta tribulación viene específicamente sobre Israel. Como ustedes ven, viene un ataque directamente a Israel, la tierra amada de Dios. Claro está, Guatemala ama esta tierra. Entonces, en esta palabra que el Señor nos está hablando, escucha bien, Daniel es la clave para la enseñanza de Cristo sobre la gran tribulación. Veamos un aspecto importante.
El único lugar santo del que Daniel habla es la ciudad de Jerusalén. Y esto lo podemos ver en el capítulo 9 de Daniel, verso 16, verso 20 y verso 24, y Daniel 11:5. Le daré lectura a Daniel 9:16, que nos dice la palabra. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártate ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Y escucha lo que dice, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Cuál es la causa? Veamos, aquí lo dice la palabra claramente, para que Israel sea oprobio de sus enemigos, de todos, dice. Ese pecado es la maldad que estaba operando, que está operando allá en Israel, en Jerusalén, yéndose en pos de dioses extraños. No respetaron la palabra y los principios que se encomendaron para ellos. Y por eso viene este grave problema sobre Israel. Entonces, Jesús no se está refiriendo a un lugar santo de algún templo judío, se refiere a Jerusalén como la tierra santa. Veamos otro aspecto. En cuanto a la abominación, la traducción correcta del hebreo es la abominación que causa desolación. Y eso lo dice Daniel 11:31. Escucha la palabra. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué dice al decir tropas? Un ejército. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, la adoración, y pondrán la abominación desoladora. Escuche que es bien claro Daniel cuando comienza a hacer esta descripción. Y la abominación desoladora es un ejército que invadirá a Jerusalén. Tú te puedes preguntar ahora mismo, pero ¿cómo será posible que lo puedan hacer con toda la tecnología bélica que tiene el pueblo de Israel? Pero está escrito, mis hermanos, que llegarán allí. Y cuando lleguen y se establezca ese ejército en Jerusalén, es porque el poder bélico de Israel fue totalmente destruido. Y llegó. Significa que eso va a ser una guerra que se va a mantener durante un tiempo de 3 años y medio. En este pasaje, Daniel dice que las fuerzas armadas de un líder político perverso en el tiempo del fin quitará el sacrificio diario y establecerá esta abominación. Escuche bien cómo lo llama Daniel. Daniel lo llama el cuerno pequeño en el capítulo 7 y 8 de Daniel. Aquí Satanás intentó establecer su propio trono en el lugar donde está el trono de Dios. Mis hermanos, qué interesante es ver a dónde se está dirigiendo Satanás. No se dirige a otra nación. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo dice la palabra que Jerusalén será el trono de Jehová. Y lo vamos a leer. En Jeremías 3:17 nos dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ahí mismo es donde el anticristo, el hombre de pecado, el hombre perverso, quiere establecerse y hacerse pasar como Dios. Ahí está buscando. Daniel es bien importante para poder entender todo este proceso que nos está hablando la palabra. Otro aspecto, al hablar de este mismo líder perverso, en Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los 2 mares y el monte glorioso y santo.
¿Qué significa esto? Entre el Mediterráneo y el Mar Muerto. Allí, entre esos dos, frente a Judá. Mis hermanos, qué interesante es ver cómo la palabra se va a cumplir. Un palacio es la sede de un gobierno. En Daniel 11:45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En Daniel 12:1, aquí está la gran tribulación y ocurre cuando un líder malvado se establece en Jerusalén, en el lugar santo que Dios ha escogido como su trono. Inicia con esta abominación que causa desolación. Pero dice la palabra esto, mis hermanos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Con esto quiero finalizar esta primera parte. Todos los que se hallen escritos en el libro. Lo que nos está diciendo la palabra acá es que muchos morirán, pero aquellos que se arrepintieron al Señor y que están escritos en el libro para vida, dice que serán guardados. Hay una palabra profética de Zacarías, y la Escritura nos dice que si lo dividimos en 3 partes a Israel, dice que morirán 2 y solo una parte vivirá. Va a haber una gran matanza. Pero aquí está diciendo: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces la palabra nos está hablando en Mateo 24:15, que Jesús está indicando el principio de la gran tribulación, lo que ocurre antes y después de ella. Veamos esto en Mateo 24:15, en la versión Kadosh. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión. Muy bien. Mis hermanos, Dios nos está hablando de algo tan precioso en su palabra. Y necesitamos comprender cada detalle de lo que está pasando. Pero con esto estamos viendo que el epicentro mismo de la gran tribulación estará ¿dónde? En Jerusalén, en Israel. Y que esta guerra también ocasionará dificultades en las naciones. Pero la única nación que estará bajo guerra será Israel. Tenemos que entender el concepto de lo que está hablando la Escritura. Lucas 21:20. Con esto cierro. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mis hermanos, el pueblo de Israel será rodeado y vendrá gran persecución sobre ellos. Apenas estamos empezando esta palabra. Espero para la segunda parte. Yo sé que el Señor nos da instrucción y enseñanza y necesitamos entenderla y vivirla. Padre, gracias por lo que tú nos estás dando. Te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, comprenderlo. Cuando vivimos en tu Espíritu, Señor, tú traes el enfoque y la claridad que necesitamos conocer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima.